Ahora sí. Hermanos, que el Señor los bendiga una vez más en esta mañana. Me quedé con la cuestión de que tengo siempre a Benjamín que me interpreta. Hoy Benjamín no va a estar con nosotros, pero que el Señor me los bendiga, hermanos. Vamos en esta mañana entonces a pasar al sermón de esta mañana, la enseñanza de esta mañana. Y quiero invitarlos a que ahí donde se encuentren nos pongamos de pie un momentito una vez más. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. El tema del sermón en esta mañana es la tercera parte, es continuidad del tema que hemos predicado los últimos 3 domingos, el Dios que define la realidad. Y el tema en esta mañana es el cosmos como templo y el gobierno soberano de Dios sobre toda la realidad. Vuelvo y repito, el título del sermón esta mañana es el cosmos como templo y el gobierno soberano de Dios sobre toda la realidad. Cuando tengan Génesis 1 del 1 al 2 allí, ábranlo conmigo, me dice amén para saber que está conmigo. Pues vamos a leer todos juntos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Vamos a poner nuestras manos sobre la Escritura
Vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra nos hable en esta mañana. Padre soberano y bendito, en esta hora te damos gracias por la palabra tuya, la cual es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Nos humillamos delante de ti, sabemos que tú eres el autor de la Escritura. Si esta revelación llegó a nuestras manos fue porque a ti te plujo, Señor, en tu voluntad, revelarte a nosotros por medio de la Escritura, en primer lugar, y luego irrumpiste el tiempo y la historia de la persona de Cristo y te mostraste a nosotros. Gracias por tu revelación. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo, Señor, que inspiró a los santos hombres de Dios del pasado, a los apóstoles y los profetas, para dejar por escrito y de forma inerrante e infalible tu verdad para nosotros. Te pedimos que ese mismo Espíritu, cuyo ministerio con las Sagradas Escrituras aún no ha terminado, tenga a bien a iluminar los ojos de nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, Señor, y que tu palabra en este día se aplique a nuestros corazones y danos el poder para poder aplicar y vivir de acuerdo a los principios de tu santa palabra. Señor, me escondo detrás de la cruz del Calvario. Sabes que soy hombre propenso al error. Señor, te necesito. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude a poder transmitir tu verdad a tus hijos y a tus hijas en este día. En el nombre de Cristo te pido todo esto, Padre. Amén y amén. Podemos sentarnos en esta mañana. Iglesia, y ahora, antes de empezar este sermón, yo quiero hacerte una pregunta. Te voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta que te voy a hacer en esta mañana es la siguiente. Cuando tú miras el mundo que te rodea, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tú ves cuando miras el mundo que te rodea? No me tienes que contestar. Usted contéstese eso a sí mismo. ¿Ves un universo producto del azar? ¿Un universo sin propósito? ¿Un universo sin dirección? ¿O ves un mundo que tiene orden, que tiene diseño, que tiene intención, que tiene significado? ¿Sabes algo, iglesia? La manera en que tú respondes estas dos preguntas define cómo vives y por qué. Porque si este mundo es un accidente, entonces tu vida también es un accidente. Pero si este mundo fue diseñado, entonces tu vida tiene propósito. Ahora, escúchame bien, iglesia. La Biblia no comienza, y escucha bien esto, la Biblia no comienza intentando explicarte de qué están hechas las cosas, ¿no? Dios no comienza a explicarnos que si el sol está hecho de hidrógeno o la composición química del agua. Eso no es lo que a Dios le interesa en el libro de Génesis. Dios no intenta explicarte eso. Por el contrario, la Biblia comienza mostrándote algo mucho más grande y mucho más importante. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia comienza a mostrarnos? La Biblia comienza a mostrarnos quién gobierna sobre todo lo que existe. Eso es lo que la Biblia sí nos enseña. ¿Quién gobierna todo lo que existe? Y lo segundo que la Biblia nos enseña es ¿para qué existe todo lo que existe? Estas son las dos cosas que la Biblia responde en el libro de Génesis. Número uno, ¿quién gobierna sobre todas las cosas? Y número dos, ¿para qué existen todas las cosas? ¿Para qué existen? Hermanos, Génesis 1 no es solamente el inicio de la historia. Génesis 1 es la revelación de la realidad misma. Y lo que vamos a ver hoy es esto. En primer lugar, este mundo no es un caos sin sentido, ¿ok? Este mundo no es un caos sin sentido. Número dos, este mundo fue creado para ser un templo. Y número tres, este mundo se encuentra bajo el gobierno de Dios, ¿ok? Bajo el gobierno de Dios. Hermano, y sí sabemos que este mundo se encuentra bajo el maligno, como dice en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de que Satanás gobierna los sistemas de este mundo, mi hermano, esa es una apropiación ilegal, ¿ok? Una apropiación ilegal, porque el verdadero dueño y el verdadero Señor del universo, de la tierra, de todo lo que existe, ¿quién es, hermano? ¿Cómo comienza el Salmo 24? El Salmo 24 comienza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo
y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, ¿de quién es el mundo, hermano? De Jehová. Amén, bendito sea el Señor. Hermanos, la semana pasada enseñábamos que según el testimonio general de las Sagradas Escrituras, el cosmos fue llamado a la existencia a partir de la nada. ¿Se acuerda de eso? El mundo fue creado de la nada, el universo fue creado de la nada, ¿a partir de qué cosa? De la palabra creativa de Dios. Amén. Esto es lo que se conoce en teología como una creatio ex nihilo o una creación desde la nada. El Salmo 33, versículo 6 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y el Salmo 33, versículo 9 dice que los ejércitos de los cielos fueron creados por el poder de la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, Génesis 1:1 afirma que Dios creó todas las cosas. Pero el énfasis del relato en Génesis, escúchame bien, no está en describir cómo creó la materia. Eso no es lo que Dios te va a explicar. Génesis no te va a explicar cómo Dios creó la materia a partir de la nada. Sino el énfasis de Génesis es en cómo Dios le dio orden, función y propósito a lo que creó. Amén. Ese es el enfoque de Génesis. No como Dios creó de la nada, no como Dios creó la materia, sino como Dios le dio orden, le dio propósito, le dio sentido y le dio belleza. La semana pasada vimos que una traducción más dinámica de Génesis 1:1. ¿Cómo comienza Génesis 1:1 en su Biblia y en la mía? Si usted no se lo sabe, hermano, usted está a estas alturas de la vida, usted necesita volver a pasar por una escuela bíblica. ¿Okay? Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dijimos que basado en el significado del hebreo de la palabra Bereshit, que es en el principio o en principio, una traducción más dinámica de Génesis 1:1 sería cuando Dios comenzó a ordenar los cielos y la tierra. Dígalo conmigo. Cuando Dios, dígalo sin miedo, cuando Dios, todos juntos, cuando Dios comenzó a ordenar. Cuando Dios comenzó a ordenar. ¿Ok? Si tiene dudas de eso, vaya al video de la semana pasada. ¿Ok? Entonces en Génesis 1:1, Dios va a comenzar a poner en orden algo que Él había creado previamente, pero que se encontraba desordenado, caótico y sin propósito. ¿Ok? Algo que Él creó previamente. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya existía, pero ¿qué vemos en el versículo 2? Y la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Ok? Entonces Dios en algún punto creó la materia y después decidió darle ¿qué? Forma. ¿Ok? Quiero que en un momentito visualices esto, hermano. Quiero que visualices Génesis 1:1, del 1 al 2 de la siguiente manera. Un terreno baldío, como ese que usted está viendo allí. Un terreno baldío, un terreno que está vacío y ¿cómo está? Sin propósito, desordenado y vacío. Vacío y sin propósito. Quiero que visualices un montón de materiales dispersos por todo el terreno. Clavos, tornillos, madera, varillas de acero, bolsas de cemento, arena, piedras, bloques de concreto, ladrillos, puertas, ventanas. Todo regado y disperso por el campo. El terreno está, ¿cierto o falso? Los materiales están, la materia prima estaba, ¿verdad que sí? Pero todo está como desordenado y sin propósito. Ahora bien, yo quiero hacerte una salvedad en esta mañana. La ilustración de un terreno baldío con materiales dispersos es muy útil para ayudarnos a entender lo que vemos en Génesis 1 del 1 al 2. Cuando la tierra se encontraba desordenada y vacía, o como dice en el hebreo, tohu babohu. ¿Okay? No estoy hablando en lengua, eso es hebreo. ¿Okay? De cuando me metieron mi hebreo para que usted diga, ay, el pastor sabe mucho. Pero en realidad que el pastor es un ignorante que está aprendiendo. ¿Ok? O sea que esa ilustración nos demuestra de manera gráfica cómo se encontraba la tierra, desordenada, vacía. Hay propósito en eso que usted está viendo en la pantalla. Hay propósito allí.
Ahora mismo le ve propósito. Si usted pasa por un campo, y aquí en New Orleans hay muchos sitios así, muchos terrenos así, Dios. Cuando usted los mira, ¿qué usted dice? ¡Ay, qué terreno más feo, qué cosa! Eso lo que está trayendo es ratones, está trayendo plagas, sabandijas al vecindario, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y así se encontraba la tierra. Sin embargo, yo quiero que entienda algo. Sin embargo, aunque esta ilustración es bastante buena, puede darnos la impresión de que la materia ya existía independientemente por sí misma. No, mi hermano. La materia no existía independientemente. La materia no se creó a sí misma. ¿Quién es el creador de la materia? Dios. ¿Okay? El hecho de que decimos de que Génesis 1 no está hablando de que la creación fue ex nihilo, sino que ya había una materia existente, no significa que Dios iba un día caminando por el universo. Escúcheme bien. No significa que un día Dios estaba por ahí caminando por el universo, paseándose entre las galaxias y se encontró un planeta que estaba desordenado y vacío. No, no, no. Dios creó la materia. La materia estaba desordenada y vacía. Y lo que sí vemos en el libro de Génesis es el momento en el que Dios decide comenzar ¿a qué? A organizar y a poner orden. Próxima diapositiva. Ahora, se ve diferente lo que está ahora en la pantalla de lo que estaba anteriormente, ¿verdad? Ahora bien, está organizado ahora, pero todavía no está completa la obra, ¿verdad que sí? Ese proceso es lo que estamos viendo en el libro de Génesis. Dios comienza a poner todas las cosas en orden, ¿ok? La idea que Génesis 1 nos expresa es que Dios creó primero toda la materia prima y luego comenzó a darle forma, orden y propósito. En palabras más sencillas, primero Dios produce la materia y luego ¿qué? La organiza en un cosmos funcional o en términos teológicos, como dice allí, léalo conmigo. En términos teológicos simples, ¿qué vemos en Génesis 1.1? Dios crea la materia. ¿Qué vemos en Génesis 1.2? La materia está sin forma ni orden. ¿Qué vemos en Génesis 1.3? Que a partir de Génesis 1, del 3 al 31, ¿qué pasa? Dios ordena, Dios separa y Dios llena. Vamos a ver una segunda ilustración. Próxima diapositiva. Ahora quiero que se imagine un lienzo blanco, recién creado y listo para ser usado. Y ese lienzo se encuentra en una habitación. Lo está viendo allí, ¿verdad que sí? Una habitación que está llena de ¿qué usted ve en esa mesa? Ve pintura, ¿qué más ve? Pinceles, ¿qué más ve? Frascos, brochas, de todo hay allí, ¿verdad que sí? Y todo lo que está ahí se ve como desordenado. ¿Ok? Ese es el cuadro de Génesis 1 del 1 al 2. Pero si vemos la próxima diapositiva, ¿qué vemos? Vemos que ahora está ¿quién? El artista, ¿verdad que sí? Ahora quiero que se imagine que ese artista que está allí es Dios. Dios como el artista que comienza a darle orden, estructura, belleza y significado a cada cosa. Ahora bien, quiero que entienda algo, iglesia. Ni el lienzo, ni las pinturas, ni los pinceles, ni las brochas llegaron allí de la nada. Eso no apareció allí de la nada. ¿Ok? Hubo alguien que creó todo eso. Creó la pintura, creó la brocha, creó la mesa donde estaba todo eso puesto. Alguien que creó el lienzo. Eso no llegó de la nada. ¿Ok? Eso es lo que vemos en la Escritura. Dios no es solamente el artista. Escucha esto, iglesia. Dios no es solamente el artista que da orden, belleza y crea una hermosa obra de arte en aquel lienzo a partir de las pinturas, brochas y pinceles que se encuentran allí regadas en aquel cuarto. Dios también es el fabricante del lienzo, de las pinturas, de los pinceles y de las brochas. Y esas Él las creó de la nada. Ahí me está mirando Lesbi perdida. Okay. Dios es el artista que hace la obra. Pero Dios también es el fabricante de las pinturas, de las brochas, del lienzo, de todo.
Y esas pinturas, esas brochas, esa mesa, todo lo que usted está viendo allí. Hermano, esto es una ilustración, ¿ok? No piense que eso fue así. Es para que usted entienda. Dios no solamente hizo el cuadro ese hermoso, Dios creó las pinturas, Dios creó todo. Esas cosas Dios las hizo de la nada. Pero la obra de arte que Dios creó luego, eso lo hizo a partir de las cosas que ya Él había hecho primeramente. Eso es lo que usted ve en Génesis. ¿Ok? Ya los cielos y la tierra existían, ¿se acuerda? Ya había un mar profundo, ¿se acuerda? Lo que hace Dios es sacar de entre todo ese caos lo que ya existía. Lo vamos a ver en Génesis 1:3. En adelante, Dios, lo primero que Dios pone en orden es que divide la luz de las tinieblas. Luego separa las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Luego saca la tierra de las profundidades del mar. ¿Ves que ya todo eso existía? Ya Dios lo había creado. Pero ahora tocaba ponerle ¿qué? Orden. Está hasta aquí conmigo, iglesia. Hermanos, próxima diapositiva. ¿Lo está entendiendo? Si está perdido en el espacio, avíseme. Puede levantar la mano. A mí no me molesta que usted me haga preguntas. No me molesta, nunca me ha molestado. Okay, si no está entendiendo esto, me puede parar, ¿ok? Ahora yo quiero que usted piense algo, mi hermano. Esa es la idea, léalo conmigo. Esa es la idea que Moisés quiso, ¿qué cosa? Transmitir a los israelitas en su camino a la tierra prometida. ¿Ok? Por eso le he dado mucho énfasis al trasfondo del libro. ¿Quién escribió este libro? Moisés. ¿Se acuerda? ¿Para quién escribió este libro? No para usted ni para mí. ¿Ok? No fue para nosotros. Lo escribió para un pueblo llamado Israel que acababa de salir de la esclavitud en Egipto. Que no tenían identidad. Que no tenían propósito. Que todavía tenían una mente de esclavos. ¿Ok? Y Moisés comienza a darles a ellos que una estructura. Ustedes son un pueblo con identidad. Y esta es la historia de cómo Dios creó todas las cosas. Nuestro Dios. ¿Usted me está entendiendo? Está hasta aquí conmigo. ¿Ok? Esta es la idea que Moisés, el autor del libro de Génesis, quiso transmitir a aquellos primeros israelitas que acababan de salir de 430 años de esclavitud mientras se encontraban en el desierto camino en la tierra prometida. ¿Cuál es la primera idea que él le quiso transmitir? Léalo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? El Elohim que nos sacó de la esclavitud en Egipto y cuyo nombre es Yahweh, no solo es el Elohim de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa la palabra Elohim? Dios, ¿ok? El Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto y cuyo nombre es ¿quién? Yahweh. No solamente es el Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. No es solo un Elohim poderoso que nos libró del faraón de Egipto y nos sacó de la esclavitud. Él es el Elohim, ¿qué cosa? Que creó todo lo que existe en el cosmos y el que le dio orden, propósito y sentido a todas las cosas. ¿Ok? Esa es la idea que Moisés le quiere transmitir a los israelitas. Que el Dios que los sacó de Egipto y cuyo nombre es Yo Soy, no solamente fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No solamente era un Dios poderoso que los libró de la mano de Egipto, sino que ese Dios, que también era el Dios de ellos, fue el Dios que creó todo lo que existe en el cosmos. Y yo quiero que esto se lo grabe bien, porque vamos a ver más adelante, según vayamos viendo la cosmovisión del libro de Génesis, que Jehová no es el único ser al que se le llama Elohim en la Biblia. ¿Usted me está oyendo? Jehová no es el único ser al que se le llama Elohim en la Biblia. Se le llama Elohim a los ángeles. Se le llama Elohim a los demonios. Se le llama Elohim incluso a los espíritus de las personas que ya han muerto. Y lo vemos en el libro de Samuel. Cuando la divina de Endor manda a subir a Samuel, ella dice, veo Elohim que sale de la tierra. ¿Ok? Esto es bien importante y lo vamos a ver después. ¿Ok? Yahweh no es el único Elohim, pero entre los Elohim, Él es el único como Él. ¿Me está entendiendo? Eso lo vamos a ver después.
Yo creo que como en 2 semanas más cuando entremos en el nombre de Dios. ¿Ok? Había muchos dioses en las culturas del antiguo cercano oriente, ¿se acuerda? Muchos dioses, muchas deidades. Vamos a ver quiénes eran esas deidades. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Pero por ahora no se rompa la cabeza con eso. Nada más le estoy advirtiendo para que cuando llegue el momento diga, eso es lo que el pastor estaba diciendo. ¿Ok? Dios es el creador de todo. La Biblia dice en Juan 1:3 que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y qué dice Colosenses 1:16? Porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay ¿dónde? En los cielos y las que hay ¿dónde? En la tierra. Las que son ¿qué? Visibles y las que son ¿qué? Invisibles. Sean ¿qué? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ¿qué dice la Biblia? Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Dios creador de todo. El único creador de todas las cosas. El que pone en orden el caos. Próxima diapositiva. Entonces, recapitulando, hermano. Génesis 1:1 no está hablando del inicio material del cosmos. ¿Ok? No. Tampoco está hablando de teorías científicas como el Big Bang o la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Bereshit no está hablando del inicio del tiempo como lo conocemos, ¿ok? Cuando dice en el principio no está diciendo, en el momento en que el reloj comenzó a correr. No, eso es lo que está diciendo ahí. Lo que sí está diciendo Bereshit es en el momento en que Dios comenzó a poner orden. Eso es todo. Eso es todo. ¿Tiene dudas, preguntas? Por favor, no se quede con eso. ¿Tienen dudas, preguntas? En este lado, ¿alguien tiene dudas, preguntas? Sin miedo. ¿Están confundidos, están perdidos? ¿Los perdió? ¿El pastor los perdió? Ahorita aterriza conmigo. ¿Ok? No se sienta intimidado por mí, que yo no como gente. Yo no me desayuno a un niño crudo todos los días. ¿Ok? Yo creo que ustedes saben que yo soy bastante accesible. Ustedes pueden acceder a mí. Aquí hay una persona que no quiero decir nombre, pero la estaba mirando hace un rato, que ella no importa la hora que sea, ella me manda mensajes de texto para hacerme preguntas teológicas. O sea, usted puede preguntarme a mí lo que sea. Y si yo puedo contestárselo, se lo contesto. Y si no, pues le digo, espérese un momento y le contesto después. Pero para eso estoy aquí. ¿Ok? Bereshit nos habla del inicio del orden y sobre todo del establecimiento de funciones específicas para cada cosa que fue creada. Del establecimiento del gobierno divino sobre el cosmos. Próxima diapositiva. Génesis 1, el establecimiento del cosmos como un templo divino. Ok, quiero que esta fue una de las personas que cité la semana pasada. ¿Cómo se llama él? John Walton. ¿Cuándo nació? En 1952. Era profesor de Antiguo Testamento, ¿dónde? En el Wheaton College en Chicago, Illinois, entre los años 1979 y 2018. ¿Qué más era él? Especialista en el contexto del Antiguo Cercano Oriente. O mejor dicho, ¿quién es él? Porque todavía está vivo, no se ha muerto. Fue uno de los académicos más influyentes en la interpretación de Génesis dentro del marco interpretativo del contexto del Antiguo Cercano Oriente. ¿Y qué dijimos de él la semana pasada? Él dice que Génesis 1, ¿qué dice ahí? No trata de la fabricación del universo, sino ¿de qué? De la asignación de funciones y del establecimiento de ¿qué cosa? Del cosmos como templo divino. ¿Qué es el cosmos? No, dale para atrás también, no, todavía no. ¿Qué es el cosmos? El universo. ¿Y qué incluye el cosmos? Los cielos y la tierra. ¿Ok? Los cielos y la tierra. Entonces, según Walton y según el contexto del Antiguo Cercano Oriente, Génesis 1 no trata de ¿qué cosa? De la fabricación del universo, sino de la... ¿Qué dice allí? Dígalo sin miedo. Asignación de funciones. ¿Y qué significa eso de asignar funciones? ¿Qué significa, hermana Andrea? Que a mí me gusta cómo tú hablas, Andrea, dilo. Asignar, ordenar las cosas, acomodarlas como debe de ser.
y darle a cada cosa un propósito, ¿verdad? Una función específica. ¿Está aquí conmigo? ¿Y qué más dice él? Que no solamente está asignando funciones, sino que está estableciendo el universo como su templo. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando la semana pasada? Léalo conmigo. En este enfoque, ¿qué dice? Este enfoque, número 1, ¿qué dice? No niega que Dios creó todas las cosas de la nada, sino más bien enfatiza que Génesis 1 describe el momento en el que Dios asignó propósito y funciones a cada cosa. ¿Ok? Número 2. Este enfoque es muy importante porque muestra, ¿qué cosa? El concepto que las personas del antiguo cercano oriente tenían ¿de quién? Del cosmos. Y número 3. Este enfoque, o más bien, entonces desde esta cosmovisión, ¿qué dice? El mundo fue creado ¿para qué? Para funcionar como el lugar donde Dios vive y Dios reina. Hermano, el mundo fue creado para funcionar como el lugar donde Dios vive y reina. Desde esta cosmovisión, próxima diapositiva, desde esta cosmovisión, el mundo fue creado para funcionar como un lugar donde Dios vive y reina. Hermano, para una persona del antiguo cercano oriente, un templo era realmente ¿qué cosa? ¿Qué pensaban la gente del antiguo cercano oriente? El templo era, ¿qué es para nosotros los occidentales un templo? Un edificio, ¿verdad? Un edificio, y como tenemos una mente moderna, ¿qué vemos en el edificio? Dígame qué ve. Ve asientos, ¿verdad? Ve puertas, ve un campanario, tal vez. Un lugar al que usted va, ¿para qué? Para tener un culto religioso. Pero la gente del antiguo cercano oriente, cuando veían un templo, ellos no pensaban en una estructura como esta. Ellos pensaban que literalmente los dioses vivían ¿dónde? En ese edificio. ¿Ok? Para ellos, los dioses realmente vivían en el templo. ¿Ok? Entonces, yo creo que me perdí, hermano. Me perdí de lo que llevaba ahí. Ajá. Sí, ajá. Perdóneme, hermano, que hoy estoy... ¿Dónde me fui? Me perdí. Bueno, en la mentalidad de un israelita antiguo, ¿qué dice? Todos juntos. El mundo fue creado ¿para qué? Para funcionar como el lugar donde Dios vive y gobierna. Número 2. El mundo es realmente la casa donde Dios decidió habitar con el ser humano. Y número 3. El mundo fue creado para ser el punto de unión, donde Yahweh, su corte y la descendencia de Adán, ¿qué pasara con ellos? Coexistieran y cohabitaran en comunión plena. ¿Ok? Eso es importante. Acuérdense que estamos aprendiendo a ver la Biblia como un israelita antiguo. ¿Se acuerda de eso? ¿Ok? Entonces, para un israelita antiguo, el mundo era todo eso. El mundo fue creado para funcionar como el lugar donde Dios vive y reina. El mundo es realmente la casa donde Dios decidió habitar con el hombre. Y el mundo fue creado para ser el punto de unión. El punto de unión. Diga conmigo esa frase. Punto de unión. Donde Yahweh, la corte celestial de Yahweh, y nosotros íbamos a vivir como juntos y tener comunión plena los unos con los otros. Entonces el mundo fue creado para ser el punto de unión de Yahweh y su corte. Vamos un momentito a Job 38 del 4 al 7. Hermano, usted me perdona si yo me siento perdido. Ustedes saben que no han sido días fáciles para mí. Todavía estoy en ese proceso de digerir todo lo que está pasando y mi mente no ha estado muy clara. Así que predicar en esta... No, papi, yo creo que yo te había puesto eso, no tienes que ponerlo. Está en la diapositiva, mi amor. Realmente pues se me ha hecho un poquito difícil. Pero ahí vamos. Así que necesito que oren por mí, manténganme en oración porque no ha sido fácil. ¿Qué dice Job 38 del 4 a 7? Les hablé de la corte celestial de Dios. De la corte celestial de Yahweh. Vamos a leer este pasaje, está en Job 38 del 4 al 7. Este es Dios respondiéndole a Job. Job se había estado quejando porque Job decía, pero ¿cómo es posible que yo siendo un hombre justo, un hombre que ha amado a Dios toda la vida, todas estas cosas me estén pasando a mí?
Y dice la Biblia que Dios se le apareció a Job. Y le dice en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le dice eso. Oye, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo fundaba la tierra? Tú no estabas, como dicen en mi país, ni por los centros espiritistas. Tú no estabas por todo eso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su pedida, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Y qué dice el versículo 7? Cuando alababan, ¿quiénes? Todas las estrellas del alba. Y se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. Entonces, cuando Dios estaba estableciendo las bases de la tierra, cuando Dios estaba estableciendo el fundamento de la tierra, cuando Dios estaba ordenando las medidas de la tierra, cuando Dios estaba extendiendo cordel sobre las bases de la tierra, ya existían juntamente con Yahweh, ¿quiénes? Las estrellas del alba. Y las estrellas del alba no son otra cosa que el que dice allí, los hijos de Dios. ¿Cómo se llaman hijos de Dios en hebreo? A ver si se acuerda. ¿Alguien se acuerda? Los Benei Elohim. Entonces, cuando Dios creó el universo, ya existían esos seres llamados los hijos de Dios, que aquí también se conocen como las estrellas del alba. ¿Usted me está entendiendo? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las estrellas del alba? Próxima diapositiva. Danielito. Espérate, yo creo que yo tenía otra diapositiva. Dale para adelante un momento. Esa misma. Léalo conmigo. ¿Quiénes son los miembros de la corte celestial de Yahweh? Léalo conmigo. ¿Quiénes son los miembros de la corte celestial de Yahweh? Número 1, ¿qué dice allí? Son los miembros, léalo conmigo, de la familia celestial de Yahweh. En diferentes lugares del Antiguo Testamento se les llama ¿cómo? Hijos de Dios o ¿cómo más? Benei Elohim. También se les conoce como las estrellas del alba. ¿Qué dice luego? Son seres creados por Yahweh, no son autoexistentes ni son eternos, tuvieron un inicio y un fin, fueron creados por Yahweh, ¿ok? Parecen estar organizados con diferentes roles o funciones dentro de la corte. ¿Se acuerda cuando hablamos de Hasatán? ¿Cuál era la función de Hasatán en la corte del rey? Ser el fiscal o el acusador en la corte. ¿Ok? O sea que los Benei Elohim tienen funciones en el reino. Imagínense esto como un reino. ¿Ok? Los reinos que hay en la tierra hoy en día, los gobiernos que hay en la tierra hoy en día son un reflejo, escúchenme bien, son un reflejo de lo que es verdad en el reino celestial. ¿Ustedes se creen que nosotros nos inventamos los gobiernos? No, eso no fue invento de nosotros. Nosotros copiamos lo que primero era la realidad en el mundo espiritual. Acuérdense que la semana pasada aprendimos que en esta cosmovisión Yahweh no solamente es el creador, Yahweh es también Él, corona, el rey. Y un rey tiene ¿qué? Corte. Un rey tiene ¿qué más? Un rey tiene hijos. ¿Y cómo se llaman los hijos del rey? ¿O qué función ejercen en el reino? Los hijos del rey en el reino, ¿qué función ejercen? ¿Cómo? Príncipes. Usted me está entendiendo, ¿verdad? ¿No le suena la palabra principado? Hay un orden, una estructura en el reino. ¿Ok? Ahora, estos Benei Elohim, ¿qué dice aquí el antepenúltimo punto? ¿Qué dice? Participan ¿en dónde?
en el gobierno y en la administración del cosmos, ¿bajo qué? Bajo la autoridad de Yahweh. ¿Trabajan independientes de Dios? No. Trabajan bajo la autoridad de Yahweh. ¿Qué dice el penúltimo punto? Estuvieron presentes durante la creación del cosmos. Acabamos de leerlo en Job 38, del 4 al 7. Por lo tanto, ya existían cuando Dios establecía el orden del mundo. Acuérdese el concepto de corte celestial. No se olvide de esto. Corte celestial. Cuando Dios dice sea la luz y fue la luz, ya esos seres estaban allí. ¿Y qué dice Job que hacían cuando veían eso? Cantaban y alababan las estrellas del alba, porque se regocijaban en el poder de Yahweh. Cuando Dios separa las aguas de las aguas, estos seres lo alababan y lo glorificaban. Estaban allí con Él. Quien hacía la obra de creación, ¿quién era? Dios. Pero ellos estaban con Él. Y lo vamos a ver en Génesis 1. ¿Usted me está entendiendo hasta aquí? ¿Está hasta aquí conmigo? Vamos a ver la próxima diapositiva. Benei Elohim, los Benei Elohim. Vamos a ver esta jerarquía de los Elohim. Les dije que Yahweh no era el único Elohim, ¿verdad que no? Pero que entre los Elohim, ningún otro Elohim es como Yahweh, ¿ok? Imagínense que esto es como la pirámide alimentaria. ¿Cuántos han visto la pirámide alimenticia? ¿Se acuerdan de eso? En la cúspide de la pirámide, ¿quién se encuentra? Yahweh, el Elohim soberano. Acuérdense, el Elohim soberano. El Dios de Israel que está entronizado sobre todos. Es el único y supremo. No es uno más entre los Elohim. Él es el creador, poseedor del cielo y de la tierra. Él tiene soberanía absoluta sobre todo el mundo espiritual. Ahora, en el medio, ¿quiénes se encuentran? Los Benei Elohim. ¿Que son quiénes? Los hijos de Dios. Un momentito, antes de pasar de Yahweh. Aunque todavía los israelitas no tenían un concepto de la Trinidad como el que usted y yo tenemos hoy. Porque es un concepto que se fue desarrollando luego en el Nuevo Testamento. Yo quiero que usted entienda algo. En el Antiguo Testamento, muchísimas veces, específicamente en el libro de Génesis, en el Pentateuco, usted va a ver una figura que se conoce como el ángel de Jehová. ¿Usted sabe quién era el ángel de Jehová? El ángel de Jehová no era un ángel cualquiera. El ángel de Jehová era lo que se conoce en teología como una cristofanía. Una cristofanía, una aparición de Cristo preencarnado, ¿ok? Entonces el ángel de Jehová no era otra cosa que Cristo, ¿ok? ¿Usted sabe quién es Melquisedec? El rey de Salem que aparece en Génesis. Otra cristofanía. Un rey que no se sabe de dónde vino, no se sabe quién era su padre y su madre. Un rey que no tenía descendencia. Un rey que no solamente era rey, también era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Cristo, entonces Melquisedec era una cristofanía. ¿Ok? Otra cosa que yo quiero que usted sepa, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová no era un ángel cualquiera. ¿Usted sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová recibe adoración. Recibe adoración. Si fuera un ángel cualquiera, ¿usted cree que hubiera recibido adoración? La semana pasada les estaba hablando del apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis, que siente el impulso de inclinarse y adorar al ángel, ¿qué le dijo el ángel? No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Pero el ángel de Jehová sí recibe adoración. ¿Por qué recibe adoración? Porque ustedes creen que recibe adoración. Porque es Cristo. ¿Y Cristo es qué? ¿Cristo es qué? ¿Cristo es qué? Dios. Cristo es la segunda persona en la Trinidad. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos de Yahweh aquí, aunque todavía los israelitas no tenían un concepto trinitario,
sabemos que Yahweh, o que en Yahweh hay ¿cuántas personas? 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí está la Trinidad encerrada. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, debajo de la Trinidad, Cristo no es un ser creado. Cristo es el Hijo con H mayúscula. El Hijo unigénito o monógenes. El único engendrado del Padre. ¿Qué dice el credo cuando lo recitamos aquí? Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Engendrado, no creado. Engendrado del Padre, ¿cuándo? Antes de todos los siglos. ¿Qué dice luego de Cristo? Dice que Él es Dios de Dios. Él es luz de luz. Él es Dios verdadero, ¿de quién? De Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Y por medio de quién? Todas las cosas fueron creadas. Entonces, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y está el Espíritu Santo. La Trinidad es aparte. ¿Ok? Yahweh es un Elohim, pero Él no es como los otros Elohim. Porque Él es autoexistente y es eterno. Pero los Bene Elohim, los príncipes en la corte, son seres creados. ¿Ok? ¿Quiénes son los Bene Elohim? Es el concilio divino. Son seres espirituales celestiales. Son los hijos de Dios que se presentan ante Yahweh en Job capítulo 1. Me voy a adelantar un poquito, porque aquí nos vamos a la Torre de Babel. ¿Pero qué dice ahí? Son, el diálogo conmigo, los gobernantes de las naciones y administradores delegados en el reino de Yahweh. Pastor, pero ¿de dónde usted se saca eso? Eso lo vamos a ver ya mismo. Digo, no ya mismo, porque ustedes saben que yo me cojo las cosas con calma. Pero lo vamos a ver. En un momento determinado, Dios decide que no va a lidiar más con la raza humana en la Torre de Babel. Y Dios divide las naciones por lenguas. Y se reparten por el mundo. Ahí Dios le asignó a cada nación un Bene Elohim para que administrara las naciones. ¿Se acuerda de los principados? Dios dijo, yo no voy a bregar más con ellos. Voy a bregar solamente con una nación. Y si usted lee bien el libro de Génesis, inmediatamente después de la Torre de Babel, en el capítulo 11, ¿qué comienza? La historia de Abraham. En el capítulo 12, donde Dios llama a un gentil llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces Dios no trata más con las naciones de la tierra. Trata con un solo pueblo, el pueblo de Israel. Pero me adelanté 12 capítulos de Génesis. Pero para que entienda esto. ¿Ok? ¿Quiénes son los Bene Elohim? Los hijos de Dios. Seres divinos en el concilio celestial bajo la autoridad de Yahweh. Y en la base, ¿quiénes están? Los Malakim. ¿Y quiénes son los Malakim? Los ángeles, mensajeros y agentes que ejecutan las órdenes dentro del reino celestial. Por eso le digo, cuando vea el mundo espiritual tiene que ver un reino. ¿Ok? Un reino organizado, un reino estructurado, con un concilio, con una corte y con mensajeros
¿Quiénes son los ángeles? Los mensajeros y ejecutores. Los ángeles que sirven a Yahweh, ¿qué hacían? Ejecutan juicios. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Quién mandó fuego del cielo? Los dos ángeles, ¿se acuerdan? Ejecutan juicios, anuncian y cumplen misiones. Incluye a los ángeles que interactúan en el mundo físico. Mensajeros. ¿Okay? Hay una estructura, hay un orden en el reino celestial. ¿Lo está viendo conmigo? Se perdió. ¿Le parece interesante o se aburrió con esto? Hermanos, es que la Biblia tiene que descorrer de nuestros ojos el velo. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros vivimos con unos ojos bien naturales y todo lo miramos dentro del ámbito natural, pero hay un mundo espiritual que es real. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Y lo que queremos hacer con esta serie es descorrer el velo. De hecho, la palabra revelación, ¿qué significa? Descorrer el velo. Todo eso que estamos hablando, hermano, está aquí. Está en el Antiguo Testamento, pero nunca lo hemos visto. ¿Sabe por qué? Porque siempre hemos visto Génesis a través de los ojos de nuestros lentes modernos. Nunca nos hemos tomado el tiempo de pensar ni de ver cómo vio Génesis la gente que por primera vez recibió el libro. ¿Usted me está entendiendo? ¿Está hasta aquí conmigo? Entonces, tenemos que ver el reino de Dios como una corte, hermano, donde Dios es el rey absoluto y soberano, donde los Bené Elohim, sus hijos celestiales, son los príncipes compuestos de autoridad en la corte, seres a los que Yahweh les delegó funciones de autoridad en su corte, donde hay servidores y mensajeros. Usted sabe eso. En el reino no solamente hay príncipes, también hay servidores. ¿Quiénes son los servidores en ese reino? Los ángeles, los malachim. Usted lo está viendo, ¿ok? Donde hay servidores y mensajeros, en fin, todo un gobierno celestial, con funcionarios de todo tipo, una civilización y una cultura, hermano. Yo no sé si eso a usted lo emociona, pero es un reino con cultura. Es un reino con una civilización. Pero ¿qué pensamos cuando pensamos en el cielo y pensamos en los ángeles? Pensamos en los angelitos en forma de bebé con alitas que pintó Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Ese es el concepto que tenemos de ángeles, hermano. Y pensamos que todo el mundo espiritual, todo el reino celestial de Dios se limita solamente a ángeles y demonios. No, hermano. ¿Qué dice Pablo? Hay principados, hay potestades, hay gobernadores. Hay potestades, hay huestes celestiales. Entonces hay un ejército. Imagínenselo, visualícelo, hermano. Un reino completo. A mí esto, desde que yo estoy tratando de ver Génesis, hermano, le voy a decir algo, le voy a confesar algo, es difícil. Es difícil comenzar a ver Génesis con los lentes de un israelita antiguo, porque no estamos acostumbrados a esto. No piense que yo tengo esto resuelto. Yo no lo tengo resuelto. Estoy aprendiendo también, porque estamos atravesados por el modernismo, por la cultura, pero cuando vamos tratando de interpretarlo a través de los ojos de ellos, nos pasa como a Giesi. ¿Se acuerda de Giesi? ¿Sabe quién es Giesi? ¿Se acuerda de Eliseo? Hubo una vez que un ejército vino hasta casa del profeta Eliseo y rodeó la casa del profeta, ¿se acuerda? Y el siervo cuando vio el ejército dijo, es que son muchísimos. Y Eliseo le dijo al siervo, o mejor dicho, el siervo oró por Eliseo. Eliseo oró por el siervo y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y los ojos de Giesi fueron abiertos y vio los carros de fuego alrededor. Hermanos, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico donde usted vive. Tan real como el mundo físico que usted vive.
El mundo físico en el que usted vive es producto de ese mundo espiritual. Hebreos 11:3, acuérdese que dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted lo está viendo conmigo. Ahora quiero que vea esto. Próxima diapositiva, Dani. La tierra fue diseñada para ser la habitación de Dios. El lugar de comunión entre Yahweh, su familia celestial y su familia terrenal. Ahora recuerde este principio de gobierno. Un rey gobierna ¿desde dónde? Desde el lugar donde su presencia es reconocida. ¿Ok? Al rey no lo hace la capital donde está, no. Porque el rey lleva en sí mismo que la autoridad, el poder y el dominio, desde donde esté el rey, desde allí él gobierna. Si el rey está metido en un búnker debajo de la tierra, ¿desde dónde gobierna? Desde el búnker debajo de la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Y la tierra, el universo, fue creado para ser el templo donde Dios habita con su familia celestial y humana. ¿Ok? Acuérdese del ejemplo que le di la semana pasada del Air Force One. Cuando el presidente de Estados Unidos está volando en el Air Force One, ¿desde dónde gobierna? Y si firma un edicto desde el Air Force One, ¿ese edicto es inválido porque lo firmó desde el avión? No. Porque él gobierna desde donde esté. ¿Usted me está entendiendo? Si la tierra fue diseñada para ser la residencia del rey y su familia celestial y terrenal, y donde está el rey y su corte, allí está la capital del reino, entonces la tierra fue diseñada para ser la capital del reino de Dios, el centro del cosmos, como decíamos la semana pasada. Hermano, y si este lugar fue diseñado para ser el templo de Dios, entonces quiero que escuches esto bien. Tú no estás viviendo en un lugar cualquiera. No estamos viviendo en un lugar cualquiera, hermano. Esto no es un planeta cualquiera. Este no es un mundo cualquiera. Estamos viviendo en el territorio que le pertenece por derecho ¿a quién? Al rey. Al rey que lo creó. No vivimos en un planeta cualquiera. Vivimos en un territorio diseñado para la presencia del rey. Hermano, este mundo no es un caos sin sentido. Este mundo fue diseñado para ser un templo y está bajo el gobierno de Dios. Próxima diapositiva. Pensando como un israelita antiguo. Hermanos, un israelita antiguo no se preguntaría cosas tales como ¿de qué está hecho el universo? O ¿cuál es la composición química del agua? Eso usted, un israelita antiguo, nunca se lo iba a preguntar. Ustedes, porque son modernos, quieren saber de qué está hecho el agua. Está hecho de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero a un israelita antiguo esto no le importaba. Usted sabe lo que realmente le importaba a un israelita antiguo. Un israelita antiguo lo que quería saber era quién gobierna el cosmos. Y qué función cumple el cosmos y cada cosa que hay en él. Eso es lo que un israelita antiguo quería saber. Recuerde esto, hermano. Moisés no estaba escribiendo para científicos del siglo XXI. Ni para mentes modernas como la nuestra. Moisés estaba escribiendo para esclavos recién liberados que necesitaban saber quién gobernaba el universo y qué función tenía cada cosa en él. Nunca saques este principio de tu mente al leer el libro de Génesis. Ahora, hermano, si todo esto que hemos dicho es verdad, si todo esto que hemos dicho es verdad, todo lo que hemos dicho en esta mañana es verdad, entonces esto no es solamente teología. Esto redefine quién eres tú. Esto redefine dónde estás. Y redefine para qué existes. Si todo lo que el pastor ha dicho aquí hoy es cierto, eso redefine quién soy yo. ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Ahora, teniendo esto en mente, vamos a pasar a las 3 aplicaciones del sermón de hoy. Y la primera aplicación del sermón de hoy, próxima diapositiva, Daniel. La primera aplicación es para las personas que están aquí en esta mañana y que todavía no son creyentes en Jesucristo. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía tú no crees en Cristo, tu mayor problema, hermano, ¿sabes cuál es, amigo? El pecado que te separa de Dios. Ese es tu problema. Dios creó el mundo con la idea de hacerlo su morada,
su hogar. Su deseo era que este mundo fuera un lugar en el cual Él pudiera habitar con nosotros en perfecta paz y armonía. Pero el pecado rompió esta relación. Próxima diapositiva. Hermanos, amigos, si tú estás aquí en esta mañana y aún no has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, la Biblia dice que tú estás separado de la presencia de Dios. Isaías 59:2 dice lo siguiente. Mira lo que Dios le dice al pueblo. Dice, pero vuestras iniquidades. ¿Qué dice allí? Vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y qué dice luego? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado que hay en ti, amigo, si tú no tienes a Cristo en esta mañana, el pecado que hay en ti ha hecho separación entre ti y Dios. Te voy a decir una cosa. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía tú no tienes a Cristo en tu corazón, Dios no está obligado a escuchar ninguna de tus plegarias. Dios no está obligado. Porque tú no eres su hijo. La única oración que Dios va a escuchar de una persona que no tiene a Cristo, la única oración que Dios va a escuchar de un pecador que todavía no ha rendido su corazón a Cristo, es la oración de arrepentimiento. Es la única. Porque allí es claro cuando dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados que han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. ¿Usted me está entendiendo? Y Romanos capítulo 3 versículo 23, próxima diapositiva, dice lo siguiente. Dice, por cuanto ¿quiénes? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, cuando la Biblia dice que todos pecaron, eso incluye a ¿quiénes? Todos. Y usted sabe lo que es pecado. Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que a Dios no le agrada. Cada vez que mentimos descaradamente, cada vez que tenemos malos pensamientos, cada vez que deseamos la mujer ajena en nuestro corazón, cada vez que nos encerramos en el cuarto a ver pornografía, todo eso es pecado delante de Dios. Cada vez que murmuramos contra el prójimo, cada vez que nos rebelamos, eso es pecado. Pecamos de palabra, pecamos de pensamiento, pecamos de acción. Y la Biblia dice que todos pecamos. Y el resultado del pecado, ¿cuál es? Estar destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios para siempre. Eso es lo que es ser destituido de la gloria de Dios. El castigo por el pecado es la separación eterna de Dios en un lugar de tormento llamado el infierno. Próxima diapositiva, Daniel. Separados de Dios. Hermano, el pecado no solamente te hace culpable delante de Dios por haber transgredido sus leyes. El pecado también te saca del lugar donde Dios habita. ¿Usted me está entendiendo? Por causa de esa ausencia de Dios en tu vida, la cual ha sido producida por el pecado, es que sientes un vacío profundo en tu corazón que nada puede llenar. Ese vacío que hay en tu corazón, que tú buscas llenar con vicios, con placeres, con pornografía, con alcoholismo, con lo que sea. Hermano, el único que puede llenar ese vacío que tienes en ti, esa falta que hay dentro de tu corazón, es Jesucristo. Pero tienes que rendirte a Él. Esa falta de propósito y de sentido que tienes en la vida es por causa del pecado que mora en ti. Esa insatisfacción constante. Nada te proporciona una felicidad permanente. ¿Usted ha conocido gente así? Hay gente que no importa cuánto tenga, nunca usted los ve satisfechos. Y ellos piensan que mientras más adquieren, más satisfechos están. Y siguen buscando y buscando y llenándose de cosas, pero siguen igual de vacío. El único que llena el vacío del corazón es Cristo, hermano. Hermano, esto no es solo el producto de tus malas decisiones. Esto se debe a que estás fuera del lugar para el cual fuiste creado a estar. Estás fuera del propósito y del diseño de Dios. Fuiste hecho para vivir donde Dios habita. Y nada sustituye su presencia. Pero al igual que todos los seres humanos que descienden
que descendimos de Adán, preferimos el pecado y preferimos vivir independientes de Dios, su gobierno y su señorío. Y la vida fuera de Dios no tiene sentido, no tiene valor, no tiene propósito. La vida sin Dios no tiene valor. Si tú eres de las personas que te pasas insatisfecha buscando cómo llenar ese vacío lo llena Cristo. Esa necesidad la llena Cristo. En esta mañana tengo una buena noticia para ti. Próxima diapositiva. Y la buena noticia para ti es que Dios ha provisto un camino para que puedas llegar a Él. Y ese camino se llama Jesucristo. En Juan 14:6, hablando con sus discípulos, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, ¿quién es Cristo? Cristo es el eterno y perfecto, unigénito Hijo de Dios. Dios mismo en forma humana. Él vino a la tierra en forma de un bebé. Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Murió en la cruz en nuestra sustitución y vertió su preciosa sangre en nuestro favor. Próxima diapositiva. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Léalo conmigo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, ese es el resumen del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día, hermano. Ese es el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 10, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La segunda aplicación esta mañana es para el creyente. Y la aplicación para el creyente es la siguiente. Lo que tienes hoy, léalo conmigo, a la 1, a la 2, a la 3. Lo que tienes hoy es real, pero es solo el anticipo de lo que vendrá. Si ya eres creyente, es necesario que entiendas esto, hermano. Dios ya vive en ti. Tienes la sustancia, tienes la plenitud de Dios morando en ti. Sin embargo, por cuanto aún todas las cosas no han sido restauradas, todavía no vives plenamente con Él. En este lado de la eternidad experimentarás momentos en los que ya no verás a Dios. ¿Cuánto les ha pasado esto? Usted sabe que usted es salvo, usted sabe que tiene a Cristo, pero hay momentos en los que usted dice: ¿dónde estás? Hay momentos en los que en los que no sentirás su cercanía. Hay momentos en los que orarás y sentirás como si los cielos se hubiesen vuelto de bronce. Sentirás los cielos cerrados y no serás capaz de escuchar la voz de Dios hablando a tu vida. Pero eso no significa que Él no está. En esta mañana Dios quiere que sepas que, aunque no lo sientas, su presencia en ti es más real que tus emociones. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios no se ha movido ni un centímetro. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios no se ha movido ni un solo centímetro. Sigue en el mismo lugar que siempre. Él no depende de tus sentimientos o emociones. Él está presente. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Muchas veces, hermano, Dios permite que experimentemos esas temporadas en nuestra vida para que no nos acomodemos mucho en este mundo caído, en este sistema de cosas que están regidas por Satanás y sus huestes de maldad.
Pero recordemos algo, hermano. Próxima diapositiva, Daniel. Recordemos algo, hermano. Aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. ¿Qué dice Primera de Juan 3:2? Léalo conmigo. Mira lo que el Señor nos dice a través del apóstol Juan. Léalo conmigo. La 1, la 2 y la 3. ¿Qué dice? Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. ¿Pero qué dice Él? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Pero qué dice Él? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice Él? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué belleza! Ya soy hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que debo ser. Por eso todavía lucho. Pero cuando Él se manifieste, yo voy a ser semejante a Él, porque le veré tal y como Él es. Hermano, no vivas para los sistemas de este mundo. No vivas para los sistemas de este mundo. ¿Qué dice Romanos 12, del 1 al 2? Próxima diapositiva. Espérate. No lo puse, Romanos 12, del 1 al 2. Pensé que sí, dale para adelante. Ahí está. Las invertí. Romanos 12, del 1 al 2, ¿qué dice? Todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios no quiere que nos conformemos a este mundo y a este sistema de cosas. No vivamos para los sistemas del mundo. Vive anticipando el reino de Dios, iglesia, ya que ya está entre nosotros y que pronto habrá de manifestarse plenamente en este mundo. Vuelvo y repito, vive anticipando el reino de Dios, que ya está presente entre nosotros y que está pronto a manifestarse plenamente en este mundo. Hermano, este mundo está siendo preparado para algo mayor. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana no es solamente si soy salvo. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿estoy viviendo como alguien que formará parte del mundo donde Dios habitará visiblemente entre su pueblo? ¿Estoy viviendo para Él? Hermanos, para el creyente, nuestra vida hoy no debe alinearse al sistema de cosas de este mundo, iglesia. No nos alineemos al sistema de cosas de este mundo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yuri, pasa de frente, pa. Todo el mundo con los ojos cerrados. Iglesia, yo quiero que entiendas una cosa en esta mañana. Dios no abandonó su propósito. Dios nunca abandonó su propósito. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él sigue avanzando hacia un mismo objetivo: habitar con su pueblo. Ese es el propósito de Dios. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. La semana pasada lo leímos. En la semana pasada vimos cómo la Biblia termina de la misma manera en que comenzó, con Dios morando entre los hombres. El árbol de vida que se nos cerró en Génesis capítulo 3, al que se nos negó el acceso por causa del pecado, vuelve a aparecer en Apocalipsis 21. Dios
morando entre nosotros. Hermanos, ese día viene. Y cuando venga, todo lo que hoy está roto va a ser restaurado. La pregunta en esta mañana no es si ese día vendrá. La pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es: ¿estoy preparado yo para ese día? Si tú estás aquí en esta mañana y todavía no tienes a Cristo como Señor y Salvador, el llamado para ti en esta mañana es: ven a Cristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Cristo. Aquella luz verdadera que estaba con el Padre en el principio vendría a este mundo. Dice el versículo 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que toda persona que recibe a Jesús, toda persona que cree en su nombre, el Padre le da el derecho de llegar a ser un Benei Elohim, hijo de Dios, por adopción. Si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo como Señor y Salvador, tú eres enemigo de Dios. Estás separado de Dios. Tus pecados te separan de Él, y en la eternidad estarás separado eternamente de Él en el lago de fuego. Pero no tienes que terminar así. Hoy es el día favorable. Hoy es el día de salvación. El Evangelio ha sido expuesto. Cristo es el perfecto y eterno Hijo de Dios que vino a la tierra. Vivió una vida perfecta y sin pecado. Murió en la cruz como tu sustituto y el mío. Llevó el castigo que tú merecías y que yo merecía. Murió en nuestro lugar. Murió la muerte que yo merecía morir. Vivió la vida que yo jamás viví. Y murió la muerte que yo realmente merecía. Yo era el que merecía morir. Pero en la cruz pasó algo. Un glorioso intercambio. Si vienes a Cristo hoy por la fe, la Biblia dice que todos tus pecados van a ser transferidos a la cuenta de Cristo. Y a tu cuenta va a ser transferida toda la vida, la perfección, la justicia y la santidad de Cristo. Ven a Cristo hoy. Si tú le recibes, si tú crees, si te arrepientes de tu pecado, Dios te va a dar el derecho de ser hecho hijo de Dios. Si estás aquí en esta mañana y aún no conoces a Cristo, pero hoy has entendido el mensaje del Evangelio y quieres responderle a Cristo, allí donde estás, levanta tu mano. Si nadie responde al llamado en esta mañana, procedo entonces con el llamado para el creyente. El llamado para el creyente en esta mañana es: no te conformes a este mundo. No te conformes a este mundo. Tú fuiste creado para las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Pero ahora, dice el Señor, dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No nos conformemos a este siglo, iglesia. Si en esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón de alguna manera, yo sé que hoy tuve un poquito de dificultad para enseñar. Yo también ando aprendiendo. Pero si por encima de mi voz humana el Señor ha hablado a tu vida, te has recordado que fuiste creado para algo más. Te has recordado que fuiste creado para Él. Te has recordado a poner tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recuerda que no somos de este mundo. Este no es nuestro hogar permanente. Este no es nuestro reino. Nuestro reino está en el cielo. Nuestro reino es con el Padre. Y un día el reino del cielo se va a establecer permanentemente en este mundo. Y este mundo va a ser restaurado, va a ser redimido. Pero para vivir en ese mundo tenemos que, en primer lugar, venir a Cristo. Y si tienes la oportunidad en esta vida, vive para Cristo. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y haz morir lo terrenal en ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ponte de pie conmigo, vamos a decirle al Señor: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, dile a Él, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Que podamos ser conscientes de que pertenecemos a un reino mayor, de que pertenecemos a un rey, de que no somos de este mundo. Señor, que a través de tus mensajes podamos enamorarnos más de nuestro rey y del reino al que pertenecemos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levi, párame eso allí.
Dios.